La actividad número 5, que es la segunda actividad del segundo periodo, nos dice que vamos a hacer un sólido isométrico y a ese sólido isométrico debemos colocarle las medidas o acotación, tema que vimos en la actividad anterior, en la actividad número 4. Entonces aquí nos dice que debemos dibujar el sólido isométrico. Ya sabemos que ese sólido debe tener ángulo de 30 grados respecto a la línea horizontal. Tengo mi línea horizontal, ángulo de 30 grados aquí. Listo. Y me da unas pequeñas indicaciones que dice ángulo de inclinación respecto a la línea horizontal 30 grados, que es lo que les acabé de decir. Que la escala es centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunas ocasiones de pronto se trabajan milímetros o se trabajan metros o se trabajan pulgadas. Entonces para este caso pues se especifica que vamos a trabajar con nuestra escuadra normal con centímetros. Listo. Que las medidas deben ser exactamente iguales a las que están aquí en la guía, las que yo les voy a dar ahorita a continuación, que es ese sólido trabajado dentro de un rectángulo que tiene 6 por 12 por 4 centímetros y medio de altura. Ahí vamos a trabajar todas las medidas. Dice que debemos aplicar sombra o color a ese sólido. Ustedes determinan en qué punto le van a aplicar sombras o color, si le van a aplicar a toda la figura, a todo el sólido. En este caso solo se le aplicó a los dos lados de ese sólido, pero ustedes pueden revisar si le hacen a las gradas o le hacen dependiendo donde ustedes deseen. Listo. Dice que debemos presentar el rótulo con todos los datos. Entonces aquí más o menos se alcanza a notar un poquito. Igual ustedes ya saben cómo debe ser el rótulo. Nombre del estudiante, nombre del colegio, código, grado, tema, fecha, número de plancha. Esos son los datos mínimos que deben llevar. Y dice que las medidas, pues es lo que yo ya les acabé de decir, que 6 por 12 por 4.5 de alto. Aquí en la segunda hoja pues ya tenemos un poquito más grande esa figura, ese sólido que vamos a hacer, y en la plataforma pues ustedes van a tener muchísima más clara esta imagen para que vean las medidas. Ahí están detalladas. Debemos dibujar las cotas o medidas que están aquí. Ustedes las deben dibujar ahí en el sólido. Deben aparecer 1, 2 y en 3 lados deben aparecernos esas medidas tal cual está aquí en este sólido. Aquí tenemos las recomendaciones básicas, que es la limpieza de la hoja, la precisión en el trazo, que debemos llenar los datos del rótulo, que debemos colocarle el nombre, que si no llenamos esos datos pues que no nos sirve de nada el trabajo, porque es como si cualquiera lo hubiera presentado. Y aquí está el canal de YouTube, que es donde estamos revisando todos los trabajos que hemos elaborado hasta el momento. Listo. Y pues que debemos guardar todos los trabajos para cuando volvamos al colegio, si nos solicitan alguna verificación de las actividades, pues que ustedes las tengan. Listo. Entonces ya con esas indicaciones generales vamos a empezar la elaboración del sólido. Entonces dice que lo vamos a trabajar dentro de un rectángulo y que ese rectángulo va a tener 6 por 12 por una altura de 4.5 centímetros. Hacemos nuestra línea horizontal, trazamos nuestra primer medida, que son 6 centímetros de lado. Por el otro lado tenemos 12 centímetros y tenemos una altura de 4.5 centímetros, que sería aquí. Entonces ahí lo que básicamente se va a hacer es como dibujar el rectángulo, para que nos quede muchísimo más fácil dentro de ese rectángulo dibujar lo demás. ¿Qué les aconsejo? Que lo hagan muy suave, dibujen muy suave esas líneas para que después se puedan colocar más intensas
más repisadas, las líneas finales definitivas, y que las otras nos queden mucho más suaves. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya está dibujado ese rectángulo y vamos a empezar a dibujar lo demás. Vamos a tener en cuenta que aquí nos está mostrando, miremos en este que se ve un poquito más. Vamos a empezar dibujando esta grada de aquí del lado. Las medidas nos dicen que son 1,50 de alto, que está aquí, mírenlo, 1,50 de alto, que es esta medida, y el ancho está aquí en esta parte, que son 2 centímetros. Y así sucesivamente, 1,50 de alto, 2 de ancho. 1,50 de alto, 2 de ancho. Entonces vamos a hacer eso. 1,50. De una vez dividamos esto cada 1,50. 1,50 y 1,50. Y el ancho es 2. Entonces, como estamos trabajando a 30 grados, ustedes de una vez, sin tener que tomar tanta medida, aquí colocamos la escuadra que nos quede paralela. Entonces ustedes ya saben que aquí en el primero, el ancho de esta primera grada es 2. Y esa medida ya es una línea que va a quedar ahí fija, entonces yo la voy a repisar de una vez. ¿Que la altura cuánto es? 1,5, que es la que ya tenemos aquí. Entonces la siguiente a 1,5, entonces ¿cuánto sería? Otros 2 centímetros de ancho, que ya los tengo ahí dibujados, porque fíjense que yo lo estoy mirando aquí en la medida que ya tomé, y la altura que va a ser los mismos 1,50. Entonces yo, como tengo ya la línea horizontal, me estoy guiando en la línea horizontal, simplemente trazo esas alturas que a mí ya me dio aquí resultado, ya me dio el resultado de esas alturas. ¿Sí ven? Entonces fíjense lo importante que es el trabajo con las escuadras. Nos ahorra tiempo. Listo. Y yo ya sé que esta parte, ustedes verán si de una vez van repisando o si dejan todo para el final. Algunos sólidos, por lo complejos, es mejor dejar para repisar las líneas finales, ya cuando ustedes han terminado toda como la parte general de ese ejercicio, por si tienen que borrar o algo. Listo, ahora vamos a hacer este lado de aquí. Entonces esta línea, ¿qué medida tiene? La tenemos aquí abajo, tiene 10 centímetros. O sea que este ancho es 2. Mírenlo, aquí está. Son 2 centímetros, aquí los tenemos. Entonces estos son 2 centímetros. Entonces vamos a realizar esa parte. Aquí, ángulo de 30 grados también. Entonces yo me ubico sobre la línea para que me quede paralela. La altura es la misma, 1,5. Nos va a cambiar es el ancho de aquí, que es 2. Y vamos a tomar los, como el total son 12 y esa muelita o ese lado tiene 2 centímetros, pues simplemente esta línea nos va a quedar de 10. Aquí tendríamos 10 centímetros exactamente, véanlos. Listo. Y la altura, entonces yo me ubico que me queda aquí paralelo. Yo simplemente me desplazo y ya tengo esta altura aquí. ¿Sí? Que si yo miro la guía, ya tengo esta. Tengo esta. Tengo la de abajo y tengo esta, que es la que tengo aquí al final, que voy a repisar. Y así sucesivamente. Fíjense lo sencillo que es. Lo importante es que siempre trabajemos el ángulo de 30 grados. Ahora vamos a hacer esta parte de encima. Ya tenemos el ancho, que es 2. Nos vamos a ir también, la línea se va a desplazar 10 centímetros y ese ancho va a ser de 2. ¿Por qué? Porque vamos a unir este punto que ya tenemos con la otra línea que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos 2,
nos movemos 10 centímetros para que se unan ahí las dos líneas. Entonces no tengo que prácticamente medir mucho, simplemente trazar líneas paralelas. Esta yo la puedo hacer aquí muy suave. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrarme con esta que ya sé que son 10. Entonces, línea paralela. Y yo sé que es aquí donde se me encontraron esas dos líneas. Entonces, ahí yo ya he evitado tomar una cantidad de medidas. Y yo voy a repisar de una vez esa línea porque yo ya sé que esas líneas son ya parte de nuestro ejercicio. Bueno, entonces ahí yo ya repisé lo que yo ya veo que me va quedando fijo. Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta estas alturas, repetirlas aquí en el otro extremo, donde yo ya tengo aquí esta proyección. Entonces, tengan en cuenta también que ustedes simplemente se van a ubicar en estos puntos y van a trasladar las líneas, porque son líneas paralelas. Todo lo que estamos usando en este primer sólido isométrico son líneas paralelas, ¿sí? Entonces me ubico con mi ángulo de 30 grados sobre una de las líneas, sobre el punto que debo trasladar 10 centímetros. Entonces yo trazo suave la línea, me desplazo los 2 centímetros, nuevamente suave trazo la siguiente línea y me ubico para poder desplazar la escuadra aquí sobre la tercera línea. Listo. Ahí ya tengo la proyección de las líneas. Ahora, esta línea debo llevarla paralela a este lado. ¿Cuál es este punto de partida? Este que está aquí. Me ubico a 30 grados. Sobre el punto y ya tengo mi primer escalón a 30 grados. Después me ubico sobre la vertical, línea paralela, y aquí ya tengo mi segunda altura. Con esta altura, ¿qué debo hacer? Trazar una línea a 30 grados paralela con la que estoy aquí tomando de referencia. Y me tienen que coincidir estos dos puntos para que nos quede preciso. Miren. Listo. Y ahí ya tengo mis 3 alturas, entonces las voy a repisar para que ya me quede lo definitivo. Importante que ustedes por favor no borren las líneas de procedimiento, esas siempre tienen que quedar ahí suaves. Vamos entonces a repisar esta parte. Bueno, entonces ahí ya lo que hice fue repisar todas las líneas que aparecían ahí, repisadas. Esta quedó suave porque eso es parte del procedimiento. Entonces vamos a mirar qué más me dice. Aquí el ejercicio me dice que le debo hacer sombras, color o sombras, le debo aplicar. Voy a aplicarle estas mismas, pero también vamos a ver para que se nos noten las gradas. Entonces, por ahora le voy a aplicar las dos sombras que trae ahí y empezamos a colocar las medidas o la acotación. O bueno, hagamos algo. Coloquemos primero las medidas y después colocamos lo demás. Habíamos hablado que deben esas medidas quedar retiradas del sólido mínimo 1 centímetro. Entonces aquí tengo mi línea de referencia. Yo mido 1 centímetro, más o menos aquí. Yo ya sé que trazo una línea paralela porque estamos trabajando a 30 grados. Entonces más o menos por aquí me va a quedar una línea de medidas, que es estas que estamos trabajando aquí a este lado, estas.
Entonces, fácil. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a bajar el punto de 2 centímetros y es el que vamos a trabajar aquí a 30 grados. Todo, fíjense que yo lo he manejado con líneas paralelas y manejando las dos escuadras. Entonces, aquí tengo la primera medida, que es la de la esquina. Tengo la segunda medida, que es esta, que lo que hice fue este ancho, que es 2, lo bajé, lo tengo aquí, ahora lo proyecto. Y la otra, que es la principal, que sería aquí. Ahí, ¿qué medidas tenemos? El texto tiene que quedar horizontal, entonces aquí tenemos 10, 0, 0. Y aquí tenemos 2, 0, 0. ¿Por qué 0, 0? Porque puede decir 2.50, 2.10. En este caso son 2 centímetros. Ahora en el otro lado tenemos 3 medidas de 2 centímetros y una medida total de 6. Hacemos exactamente lo mismo. A 1 centímetro tomamos aquí un punto a 1 centímetro y trasladamos esa línea paralela. Aquí. Y vamos a bajar nuevamente esas medidas para poderlas llevar ahí a la cotación. Entonces aquí tenemos los primeros 2 que están por aquí abajo, los otros 2 centímetros que están por aquí abajo y la esquina, y esas las trasladamos a 30 grados, la esquina, la medida número 1, la medida número 2 y aquí la final. Listo. ¿Qué medidas tenemos ahí? Tenemos 2. Recuerden que podemos escribir todo en la parte interna de la medida o todo en la parte de afuera. Aquí los voy a colocar todos en la parte de afuera. Lo importante es que donde ubiquen uno, ubiquen todas esas medidas. Entonces 2 centímetros, 2 y 2. Y nos hace falta la medida total, que es simplemente proyectar esa medida que yo tengo aquí. Bueno, primero que nos quede a 1 centímetro, ¿no? Que es lo mínimo que nos debe quedar. Entonces yo me ubico sobre una de las líneas que tengo ahí a 30 paralelas. Aquí me voy a ubicar a 1,5. Y la otra es aquí la final, que también me voy a ubicar a 1,5. Entonces yo, ¿qué hago? Trazar esta línea acá paralela, que va a tener ¿cuánto? 2, 4, 6 centímetros. Mira, aquí fácil me quedó sobre la línea horizontal que tenía. Nos hace falta la altura para ubicar el 1,5, 1,5 y 1,5. Y el total, que serían 4.5, que es lo que nos aparece aquí. También las 3 medidas y la otra medida total. Nuevamente a 30 grados proyectamos. Fíjense que yo he trabajado muy sencillo con la escuadra. Aquí 30 grados. Y yo lo que, bueno, importante que nos quede aquí, que sea mínimo a 1,5, vamos a colocarlo. Entonces la otra por aquí, porque estoy pasando estas medidas allá a la cota, y la otra es esta, que la voy a pasar también allá. ¿Cuál me queda? Aquí la primera, la final, que sería aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Una línea vertical para revisar. Entonces, esto que me mostró, que estas líneas me quedaron extremadamente
fuera del... Nuevamente aquí 30 grados. Vamos a rectificar, ya teniendo la línea. O sea que lo recomendable es hacer primero esa línea vertical, porque yo sobre ella ya sé que voy a rayar la medida, no como la hice, que perdí fue trabajo. Listo, y ahí esas medidas sí me quedan 1.5 centímetro y medio, o sea 1.50, 1.50, 1.50, y el total me da 4 centímetros y medio. Entonces lo vamos a colocar aquí al final, 4 centímetros. Ya acabo de colocar aquí la última medida, que es 4 centímetros y medio. Entonces, ¿qué me está haciendo falta? Me está haciendo falta la sombra, donde le voy a aplicar una pequeña sombra, o qué le voy a hacer. Ustedes fácilmente de pronto con color pueden usar un color para hacer todo lo que sea por este lado, las alturas, y otro color para este lado. Entonces yo voy a hacer la sombra que tiene aquí mi ejercicio, que son estas dos por ahora. Entonces la voy a hacer con lápiz y ustedes miran cómo le hacen esa parte para sus ejercicios. Bueno, ahí ya le hice con el lápiz la sombra. Voy a hacerle aquí como un difuminado, voy a hacerle aquí con la presión de la yema del dedo para que se empareje un poquito. Y esa sería pues como la sombra que por ahora yo le voy a dejar a la actividad, pero como les digo, pues aquí hay muchísimo para que ustedes le hagan sombra. Pueden hacerle solo a la grada y a eso no. Ustedes son libres de manejar esa parte de la sombra como deseen. Y aparte de eso, pues vamos a llenar aquí los datos del rótulo. O sea, nuestra actividad nos queda así, nos ha quedado, ¿sí ven? Y nos están quedando aquí abajo los datos del rótulo: nombre, colegio, código, grado, no sé qué. Entonces ustedes me llenan todos esos datos. Y ya llenando estos datos de la parte de abajo, si ustedes ya los conocen, simplemente tener en cuenta las recomendaciones que ya hemos visto, que cuando ustedes tomen la foto nos aparezcan también los datos del rótulo. Importantísimo. ¿Listo? Para la siguiente actividad, que vamos a trabajar ya las vistas, entonces vamos a trabajar sobre este mismo sólido para hacerle que las vistas superior, frontal y lateral, como las vistas principales. ¿Listo? Ese es el desarrollo de nuestra actividad número 5. Gracias.